Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de tercer bachillerato. Para continuar con los temas, nos hemos extendido este tema de dilatación o termodinámica acerca de la dilatación de los cuerpos, porque es importante que ustedes lo analicen también, ¿no? Fijémonos, por favor, esto quiero quedar claro, ¿no? Aquí tengo un mapa conceptual donde está lo que es la termodinámica, ¿no? O sea, comprende sus partes, digamos así. La termodinámica, exclusivamente lo voy a hablar de la dilatación de cuerpos que tengo yo aquí, ¿no? Fíjense. La dilatación de los cuerpos se basa en la dilatación lineal, dilatación superficial, dilatación volumétrica, ¿sí? Y obviamente que para determinar o calcular la dilatación de cada una de ellas, ahí tengo las fórmulas. La dilatación lineal, si ustedes se dan cuenta, que ya lo habíamos visto anteriormente, es L, ¿sí? Es igual a L sub 0 por 1 más alfa por delta T. Y es semejante los tres la fórmula, ¿no? Porque a la final se basa en la misma característica, la expansión o el agrandamiento o la contracción de los objetos, basados obviamente en una variación de temperatura y en un coeficiente de dilatación térmica, que es, en este caso estaríamos hablando de alfa, beta y rho, este es rho, ¿no? Bueno, aquí es que les cuento, en todos los libros o en cualquier libro, ustedes van a encontrar estos símbolos alfabéticos griegos, que es alfa, beta y rho, ¿sí? Representativo a cada uno de los no sé, coeficientes de dilatación térmica. Ahora, de que cambie el símbolo no es problema, ¿no? No significa de que tiene que estar alfa, de que tiene que estar beta, de que tiene que estar rho. En la dilatación volumétrica puede estar acumulado en algunos ejercicios, ¿sí? La cuestión es que ustedes entiendan que el coeficiente o la constante de dilatación volumétrica es un valor característico de cada material, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que ese material tiene cierta diferencia de tamaño o de característica o de, qué sé yo, característica, podemos decirlo, acerca de el cuerpo expuesto a una temperatura, sea calor o frío, chicos. No es necesario que estrictamente sea calor. ¿Sí? Recordemos en los ejemplos anteriores, en los temas anteriores, la dilatación lineal, pues si nosotros le poníamos calor se expandía. Si le poníamos, como es en frío, o le aplicábamos una temperatura bajo cero o frío, pues se contraía, ¿sí? Pues dependiendo de las moléculas de cada objeto, ¿sí? En la dilatación volumétrica tenemos ahora algo especial, que nosotros, pues obviamente, bajo las mismas características de estos como son de iguales, ¿no? Ahora hablamos de tres lados, ¿no? Voy a incluir aquí, ojalá puedan ver estos que valen. Fijémonos en lo que les voy a exponer para que ustedes se den cuenta más que nada, ¿no? Voy a ponerle aquí, voy a hacerle un cubo pequeñito, ¿sí? Y este obviamente pues va a crecer si se lo aplica una temperatura caliente, ¿sí? Tengo que hacerles notar eso, ¿no? Fíjense, ahí está, ¿sí? Entonces, miren, en el caso si yo le expongo al calor, la temperatura obviamente aumentará y esto también permitirá el aumento del tamaño del objeto. Pero si yo le congelo, disminuirá en cambio el volumen o el tamaño de la figura que tengamos, ¿no? O sea, del objeto en este caso. Les pongo ahí una como referencia nada más. Dice, colocamos la siguiente tabla y debemos considerarlo para la solución de los ejercicios. Esta es una tabla con respecto a los coeficientes de dilatación térmica. Miren, ahí tenemos beta, ¿sí? Beta, que puede ser alfa, que puede ser rho, cualquier símbolo alfabético griego, ¿no? En especial no se considera así. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros cada uno del hierro, el aluminio, el cobre, el acero, el vidrio. Entonces, tenemos cada uno de esos coeficientes, como es coeficiente térmico, ¿no? Listo. Hay que leer esto muy importante. Esto les dejo yo a ustedes. Ustedes tienen el documento. No vamos a poner pues, obviamente, para que ustedes lo lean, ¿sí? Simplemente ustedes tienen que leerlo.
¿sí? Y bueno, aquí están los ejercicios, fijémonos por favor. Dice problema uno, una barra de aluminio de 0,5 metros cúbicos de volumen, en una temperatura de 14 grados centígrados, posteriormente se calienta a 45 grados centígrados. Fíjense por favor, aquí en este ejemplo especialmente, donde la temperatura pasa de 14 grados a 45 grados. Y si nosotros determinamos la variación, serían 45 menos 14, ¿no? Estamos hablando de 31 grados de diferencia. Ese 31 grados de diferencia es lo que nosotros vamos a considerar. Aquí está la fórmula. En este caso le puse beta por lo que tengo aquí el cuadro beta. Si ustedes se fijan acá en la tabla está rho, pero eso, como les dije, no afecta en nada, ¿no? Con tal de que sepamos que es un coeficiente de dilatación interna. Entonces, miren, aquí en la primera gráfica el volumen es de 0,5 metros cúbicos. Recordemos que el volumen es de metros cúbicos, ¿no? La temperatura está a 14 grados centígrados y si nosotros le aumentamos a 45 grados, pues se dan cuenta que aquí tenemos una dilatación, aumentado el tamaño de la figura, ¿no? Del objeto. Aquí está, por ejemplo, estamos hablando del aluminio. Y si vamos acá a la tabla del aluminio, es de 67,2 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Ese es el coeficiente de dilatación térmica. Entonces, fijemos. Aquí cambió de tamaño por el aumento de temperatura de 14 a 45 grados. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál será su volumen final? ¿Sí? ¿Y qué tanto ha incrementado? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar ese volumen final con respecto a la variación de temperatura, ¿sí? Con respecto también al área que tenemos ahí. Pues aquí tenemos mi coeficiente de dilatación térmica, volumen inicial de 0,5 metros cúbicos, nos está pidiendo el volumen final, ¿sí? Tengo la diferencia de las dos temperaturas, entonces calculamos luego. El volumen final se calcula en función del volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura, esto por el coeficiente de dilatación térmica que es 67,2, ¿sí? Exponente a la menos 6, ¿sí? Y esto me va a dar un resultado de 2,08 que tenemos acá abajo, si lo ven, ¿dónde está? 2,07, ¿no? Como lo ven ustedes, ¿no? 2,07. Le sumamos más 1 y multiplicamos por 0,5 y este me va a dar un resultado de 0,501038,5. ¿Por qué le ponen ese, ese, ese valor? ¿Por qué le ponen ese valor de datos decimales? Es por notar la diferencia, ¿no? Porque puede ser que haya una variación miren, hay una variación de 5 a 0,5, 0, 10, 3, ¿no? O sea, es pequeña la variación, ¿listo, chicos? Pues es necesario ponerlo por lo menos los 5 decimales, ¿ok? Dice, si queremos saber qué tanto se incrementó, entonces basta con hacer una simple resta, ¿no? Del volumen final que nos dio a los 45 grados menos el volumen inicial. De eso se trata. No necesariamente puede ser una barra de metal como ustedes lo ven aquí, sino un cubo o un cielo. No necesariamente tiene que ser el material de acero, ¿sí? Puede ser un material de líquido, eso no tiene influencia, ustedes tienen que saber simplemente las conversiones y todo eso. Acá tengo los ejercicios, chicos, de acá, sí, acá tenía otro ejercicio anterior también, creo. No, ahí está, ¿no? Entonces, para que tomen en cuenta eso, chicos. Acá está ahora un ejercicio acerca de una esfera, ¿no? Una esfera hueca de acero. En las características que les dije, ustedes tienen que leer, estas de acá, una de las principales, miren lo que dice. En el caso de los sólidos que no están uniformes, es decir, aquellos sólidos que poseen algún hueco en su textura, deben considerarse como si estuvieran llenos del mismo material, es decir, como si fuera totalmente sólido. A la final, si usted tiene una esfera, esa esfera se va a crecer y ese cambio de tamaño es lo que o sea, esa diferencia de tamaño en el objeto es lo que nosotros queremos, el cambio de temperatura. ¿Listo? ¿Ok? De ahí que contenga, ¿qué es lo que contenga? Si nosotros hablamos de volumen con ese hueco al inicio, no le va a afectar si nosotros le calculamos al final el volumen total, ¿no? ¿Ok? Para la dilatación cúbica en los líquidos hay que tomar en cuenta que cuando se ponen a calentar también se calienta el recipiente que lo posee, el cual al dilatarse aumenta también su capacidad calorífica.
Por ello, el aumento real del volumen de líquido será igual al incremento del volumen del objeto que los contiene, o sea, el recipiente más el aumento del volumen de líquido en el recipiente graduado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, por favor, vean, determinen, ahí tengo dos ejercicios, ¿sí? Esto es del gas, aquí está el coeficiente de gas, esto cambia de temperatura, ustedes lo hacen, el volumen tranquilamente, ¿no? Listo, chicos. Revísenlo, cualquier pregunta, pues ustedes me lo pueden hacer, ¿ok?